Bueno, ¿por dónde empezar? Hay mucho para analizar. Está con nosotros Javier Milei, economista. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, a ver, como una primera impresión, ¿qué te pareció la reacción del gobierno a esta crisis que se desató, ¿no?, después del resultado de las PASO? Pésima. Bueno, contundente. A ver, lo único que está haciendo es acelerar el camino al default. Es decir, Argentina ya iba camino al default. Fuera reelecto Macri o asumiera Alberto Fernández, Argentina caminaba al default. En el caso de Alberto Fernández era más explícito en esto. Hablaba de renegociarle al Fondo Monetario Internacional, siendo un acreedor privilegiado. Hablaba de poner un techo a la retribución sobre las LELIC, cuando originalmente ya había dicho de no pagar, pero de ahí se desdijo. Y con lo cual, imagínate al tenedor de deuda de bonos, o sea, ese estaba clarísimo que iba a default. La otra alternativa era el gobierno. Ahora el gobierno está en un programa con el Fondo Monetario Internacional, tiene que apuntar a un déficit primario cero y en realidad toma un conjunto de medidas en la dirección opuesta. Claro. Y para tener orden de magnitud de la gravedad de esto, Argentina, para poder ser digno de crédito, necesita un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. El resultado estructural que tiene hoy Argentina es 1,5 negativo. Es decir, estamos a 5 puntos de diferencia. Hablando en casero, digamos, con estas medidas el Fondo Monetario no renegociaría la deuda. No se está cumpliendo lo que pidió el Fondo, claramente. Con estas condiciones tendría que digamos, dar de baja el acuerdo. Suspender el acuerdo. Suspenderlo. Ahora, pero somos su mejor cliente también, ¿no? ¿O no? Está bien, pero el problema es, o sea, vos estás tomando medidas en la dirección opuesta, entonces cada vez más caro le va a salir a Argentina. Javier, seamos prácticos. Vos decís pésimo lo que tomó como decisión el gobierno cuando anuncia este paquete. ¿Qué hace el gobierno? ¿Se queda de brazos cruzados ante un lunes que era una caldera la Argentina? A ver, yo desde mi punto de vista creo que el presidente Macri tenía 3 alternativas. Una era hacer un duro giro a la ortodoxia, o sea, hacer las cosas bien en serio, cosa que no hizo durante 3 años y medio. Lo que no se animó a hacer. Pagar todos los costos y dejar una hoja de ruta limpia para el próximo presidente. Pero claro, eso es un acto patriótico y en realidad los políticos son todos seres miserables. No puedes esperar algo así de un político. Bueno, a ver, con sentido práctico, ¿qué sería, qué medidas tenía que tomar el gobierno? Porque vos decís, hacer el trabajo, digamos, insalubre o el más antipático de todos para la ciudadanía. ¿Y qué sucede en un país donde vos aplicás lo que tenés que aplicar? ¿Qué más ajuste? Claro, si vos haces hoy un ajuste en Argentina, dado que no tendría contrapartida de inversión porque no hay confianza, la consecuencia es que te vas a comer una tremenda recesión, es decir, caída de la actividad, caída del empleo, caída del salario real, pero evitás un tremendo estallido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hoy el gobierno, no podía seguir por el camino que venía porque ya chocó, y si hace un giro al populismo, ahí tiene varios problemas. Eso es lo que hizo. Claro, exacto. Ahí tiene varios problemas. El primero es que va en contra de lo que necesita la economía. Punto 1. Punto 2, se va por una solución populista de segunda marca, por decirlo de alguna manera. Y si la gente tiene que elegir primera marca o segunda marca, se va a quedar con el populismo premium, que es el peronismo. Y además esa marca tiene alta fidelidad. Con lo cual, o sea, nada bueno de eso le puede salir. Pero lo que es peor, te precipita el default. En término electoral, digamos, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, pero la parte electoral no está desacoplada de lo que te está pasando con la economía. Hoy todos los incentivos políticos van en contra de lo que vos tenés que hacer para sacar la economía adelante. Eligió ese tipo de política o ese tipo de filosofía, ¿no? Ok. Entonces está yendo más en sintonía con lo que te está pidiendo la ciudadanía. Ok, ahora, digamos, sí es cierto, digamos, la sociedad padece hace 90 años del síndrome de Estocolmo, ¿sí? Está enamorada del torturador populista, ¿sí? Y bueno, ok, de ser el 5º país más rico del mundo, somos 65 y vamos camino a una crisis. Lo que está haciendo el gobierno es precipitar la crisis. Las propuestas que hace Alberto Fernández también las precipita. Porque, por ejemplo, la que dice de aumento de la jubilación, ese paquete, esos son 3 puntos del PBI. Es decir, con lo cual el gap, en lugar de ser de 5, sería de 8. Con lo cual también la piña es inexorable. Por algo, digamos, cuando gana, tiene 2 cosas en contra. Una es toda la historia del kirchnerismo. Tiene en contra rodearse de gente como Kicillof, como Álvarez Agís, como el Grupo Callao, con Culfas a la cabeza, o sea, todos impresentables, ¿sí?
todos tipos que en materia de política económica son unos retrógrados que ni siquiera se dieron cuenta que la política que ellos postulan es la que hundió a la Argentina, porque Argentina, de los últimos 118 años de historia, en 108 tuvo déficit fiscal y lo financió con emisión monetaria. Y de ser el quinto país más rico del mundo, somos 65. Está claro que no funciona ese modelo. ¿Y qué te dicen? No, ahora lo vamos a hacer mejor. Es más, cuando vos los escuchás, las cosas que plantean, te están recitando Helbart. Eduardo y yo sabemos quién es Helbart, vos no porque sos chica, pero, o sea, pero el tema es el siguiente. Es decir, Helbart es un impresentable, ¿sí?, que era comunista, que es el que le hizo el plan a Cámpora y después a Perón, que se llamaba inflación cero, que era un modelo súper represivo, con controles de precios, controles de capital. Y con una presencia del Estado en todo momento y en todo lugar. Estalló con el Rodrigazo. Sí. A ver, vamos a escuchar a Alberto Fernández, algunas de las frases que pronunció después del resultado de las PASO. Sí, fue el protagonista de la semana. Ni hablar. Y con afirmaciones sobre el dólar también importantes, ¿no? Bueno, decía que estaba bien a 60. A ver, lo escuchamos. Uno de los economistas que trabaja con usted, Alberto, Emanuel Álvarez Agis, dijo públicamente, el dólar a 60 pesos está recontra bien. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con esa idea y lo que creo también, se lo dije al presidente, que le dije, tratemos de preservar las reservas. Así como dije que el dólar tenía un valor ficticio, digo que el dólar ahora está en un valor razonable y no tendríamos que dejar que se escape más y tendríamos que lograr que las reservas se preserven. Bueno, allí ya habla, no te digo como presidente de la nación, pero como presidente electo, ¿no? Cuídenme las reservas, no las dilapiden, cuídenlas, úsenlas de manera razonable. ¿El dólar a 60 está bien o no está bien, Javier? Es un disparate. Hablar de que un precio es el correcto es un disparate. A ver, si los precios se pudieran determinar en una planilla de Excel, como cree Álvarez Agis, como cree Kichilov, como cree Kulfas. Bueno, este gobierno también porque puso, puso una cosa, banda... no, es otra cosa. Bueno, también está mal. A ver, si eso fuera posible, la Unión Soviética hubiera sido un éxito. Y sin embargo fracasó, porque no hay forma científica de determinar los precios de equilibrio. Es más, esos economistas, como Álvarez Agis, que dicen que este precio es alto, hacen una cuenta que es una falacia, por eso yo lo llamo econochantas. Porque toman un momento del tiempo y dicen, este era el tipo de cambio de equilibrio de la economía. La primera pregunta es, ¿quién te dijo que era el tipo de cambio de equilibrio en ese momento? Entonces, la mejor respuesta que se puede traslucir a eso es, me lo dijo Dios, tengo el celular de Dios. Entonces, ok, le creemos. Entonces, si yo lo extrapolo 15, 20 años hacia adelante, ¿vos me podrías decir que las condiciones de oferta y demanda de todos los bienes de la economía, de todos los agentes de la economía son lo mismo? No, pero a ver, un dólar a 60. Pero quiero que vean, quiero que quede claro que los economistas son parte del problema. Y que los economistas que tiene Alberto son peores todavía que los que tiene este gobierno. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Si vos no podés replicar las condiciones de oferta y demanda que tenías hace 20 años, ¿cómo vas a decir que el tipo de cambio tiene que ser el mismo? Es una estupidez. Y además, suponete que de vuelta lo llamás a Dios y te dice, sí, es este, ok. Entonces, tenés esas dos puntas, los unís por la inflación americana y la de Argentina. Pero en realidad, vos para hacer eso necesitarías tener todos los precios de todos los bienes del mundo y todos los de Argentina. Sabés que no existe ese índice. Consecuentemente, es una chantada, es un despropósito, es una locura hacer esa cuenta. Pero digo, es un precio de dólar que se libró, no se lo está atajando, no se lo está poniendo... conteniendo, ¿Cómo que no? Sí, ¿cómo que no? Si el Banco Central salió a vender. El Banco Central vendió un montón de dólares, vendió dólares el Banco Nación, vendió el Banco Entonces Provincia. tendría que estar más alto todavía según tu criterio. Si el problema no es que el dólar sube. Es que el peso se valoriza. El problema es que el peso pierde valor. Es decir, esto yo lo he dicho sistemáticamente, suena desagradable, pero es así. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer excremento, porque no sirven ni para bono. Bueno, ¿qué es lo que viene? Nadie lo sabe. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Lo que puede suceder, lo más probable es, a ver, con esto que hizo el gobierno, es muy probable que se caiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si se cae el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, automáticamente Argentina cae en default.
Y cuando Argentina cae en default, se profundiza la caída de la demanda de los activos argentinos. De hecho, las acciones cayeron 50%. Ustedes mencionaron muy bien recién el tema del riesgo país. Es interesante, llegó a tocar los 1.800, 1.900. Pero ese es el promedio de los bonos de Argentina. Cuando ustedes toman la parte corta, por ejemplo, el Bonar 2020, que vence el año que viene, en octubre, llegó a ser 7.000 el riesgo país. Ahora está en 4.500. Hay un tema, y son las declaraciones, ¿no? Cada declaración, cada palabra cuenta en esta historia. Y ayer sorprendió Martín Redrado cuando afirmó que hubo un llamado del presidente de la Nación al Banco Central. Uno imagina que el Banco Central es independiente. Y el llamado del presidente fue para decirle que el dólar corra, que vaya hasta donde tenga que ir. Lo escuchamos a Redrado. Hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio con prácticamente sin intervenir, sin tener techo, y bueno, esto lo que generó es esta maxi devaluación que tuvimos en un día. Es decir, el Banco Central estuvo mirando desde la tribuna el día lunes qué es lo que pasaba en el mercado, en lugar de estar interviniendo. Vos lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos. Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado. Después interpretá vos cómo, qué significa eso desde el punto de vista político. Es que el presidente dijo el día lunes que el dólar se vaya donde se tenga que ir, de manera tal que los argentinos aprendan a quién votaron, y que haber votado lo que se votó el domingo fue haber votado más devaluación y más inflación. El correlato de eso desde la política fue decirle al Banco Central: córrase del mercado. En la carta de intención con el Fondo Monetario se había escrito que cuando el tipo de cambio pasara a 51.45, el Banco Central iba a vender 250 millones de dólares. Nada de eso hizo el día lunes. Bueno, hay varias cosas acá para analizar, ¿no? Mandó al frente a lo del Central, ¿no? Y desde adentro me contaron algo. A ver, por un lado... Lo primero que sería interesante que si hace una denuncia de estas características, las pruebe. Ahora, de todas maneras, es lo que a vos te parece bien, que no se intervenga, bueno, ¿o no? A ver, el punto es el siguiente. El defecto más grande de todo lo que dice Redrado, le sale el ángel interventor. Claro. Le gusta la intervención, no se banca la respuesta de la gente en los precios. Es decir, esa es la historia argentina. Es decir, Redrado es de los economistas que es parte de la decadencia argentina. Digo, porque durante su mandato en el Banco Central él nunca cumplió con la Carta Orgánica porque tuvo una inflación muy alta. Ok, pero a ver, lo que está denunciando Redrado, ¿vos le crees o no que haya sido así? ¿No te parece que haya sido una instrucción de Macri? ¿No crees que desde adentro le hayan informado que Macri llamó para decir déjenlo correr? Pero, a ver, pero si vos te estás dando cuenta que en el pre-market, ¿sí? En el pre-market te estaban cayendo 50% las acciones. Sí. El dólar ya había saltado a 50. Los bonos se estaban destruyendo. Es decir, es un pésimo uso de las reservas. Porque todo lo que pusieras ese precio te lo iban a sacar. O sea, lo que a vos lo que Redrado está denunciando como algo tremendo, ¿a vos te parece bien? ¿Te parece que era lo correcto no intervenir? O sea, actuó bien el Central. Claro, quizás, digamos, hay que ver, digamos, a él le convenía que alguien, digamos, le vendiera a alguien esos dólares de las malas recomendaciones que él da, qué sé yo. ¿Te parecen, a ver, casuales las declaraciones de Redrado? ¿O tienen quizá alguna finalidad? Bueno, digamos... ¿Es alguna motivación? Bueno, digamos, él es alguien que siempre cae bien parado, o sea, percibió el cambio de político y se dio vuelta. Ahora, ¿por qué te parece que explotó todo después del resultado de las PASO? ¿A qué se lo atribuís? Porque los fundamentos de la economía están podridos. Es decir, Argentina en el sendero fiscal por el que transita es insolvente, la situación monetaria argentina es muy delicada y tiene un alto riesgo de hiperinflación. Esas dos cosas están ahí. El triunfo del kirchnerismo lo que significa es que te precipita todo eso. Te precipita el default, te precipita la corrida. Pero Alberto marca diferencias con el kirchnerismo y con el último gobierno de Cristina. De hecho, tuvo, definiciones durísimas del gobierno de Cristina Fernández. Está bien, pero más digamos, allá de quien integre la fórmula, Cristina Fernández... Pero sus economistas, digamos, parecen los hijos de Helbard, digamos, o sea, por eso yo los llamo los baby Helbard. O sea, ¿Pero no crees que Alberto Fernández haya reconsiderado la política económica a aplicar desde 2020? Pero ¿cómo estaba reconsiderando la política económica si está diciendo que quiere hacer más déficit fiscal? Es
Es decir, más nafta al fuego. Cuando te dice que te va a renegociar el Fondo Monetario Internacional, que es un acreedor privilegiado, que son los restos del país del mundo, ¿vos qué te crees que le queda al tenedor de bonos? Default se llama. Es decir, que el mercado, claro, que es como un ente que sí. no, No, uno... sí, no lo tocamos, pero digamos, está. el mercado va en contra de lo que eligió la gente, en este caso. Bueno, pero es que la gente elige sistemáticamente, Lo que decías antes. digamos, manifestar el síndrome de Estocolmo. A ver, el argentino está enamorado del nacionalsocialismo. O sea, digo, el propio Perón decía que el peronismo era nacionalsocialismo. Hay videos dando vuelta por ahí. Entonces... Bueno, pero le dimos la oportunidad a otra cosa y no funcionó. ¿Pero por qué? ¿Quién era? ¿Quién manejó, digamos, todo el gobierno de Macri? Marcos Peña, un socialista, ¿sí? Que además se jacta de ser socialista. El señor Durán Barba, tal como lo anticipamos mucho, que cuando esto terminara en un desastre, se iba a ir con sus valijas llenas de dinero, lo acaba de hacer. Imagen, sí. Obviamente, un delincuente. ¿Y de dónde lo sacamos esto? Esto fue el mismo daño que causó en Ecuador Durán Barba. Entonces, lo que quiero decir es, a ver, este gobierno está alineado con la Internacional Socialista, alineado con la Internacional Popular. Este gobierno, si hay algo que no tiene, es ser liberal. Hizo kirchnerismo de buenos modales, populismo cool, socialismo amarillo. Exactamente. Ahora, al comienzo del gobierno, en los primeros meses de mandato, ¿te llamaron? No. Consultaron a economistas, yo tengo entendido que consultaron a una serie de economistas que le presentaron distintos programas para reconvertir los planes en trabajo genuino, pero a largo plazo. ¿No se hizo nada de lo que tenía pensado este gobierno? Quizás por temor a perder en las elecciones de medio término. A ver, el punto acá es el siguiente. ¿Te llamaron o no te llamaron? No, ¿Y ahora que las papas queman? no. Bueno. Tenemos el detector de mentiras. ¿Eh? Tráelo. Sí. Se vende la cara lo vende solo. A ver, no, pero a ver, vamos a... Sí. No, a mí no me llamó nadie, si no yo Bueno, hubiera, te llaman ahora. hubiera dicho que no. Te dejan un mensaje hubiera mientras dicho que no. estás hablando. Te dejan un mensaje y te dicen, mira, con reserva del nombre, no vamos a decir quién aporta las ideas. ¿Qué hay que hacer en este momento de Argentina? Pero es que no lo van a hacer. Pero ¿qué hay? Yo te pregunto a vos, En este momento, olvídate de las vos elecciones y lo del que gobierno. tenés que hacer es Sí. limpiarle la hoja de ruta al gobierno que viene. ¿Y cómo sería? ¿Cuál es la primera medida? Avisar que vas a poner en caja las cuentas fiscales, para asegurar que vas a honrar la deuda. Pero a ¿qué? ver, ¿Con para eso se despido? puede ¿De qué hacer manera en, es? en tan pocos meses. Porque tenés que No, bueno, asegurarte pero no, también pero vos que el podés- gobierno tenga, el pero que vos- viene tenga una A continuidad. ver, pero vos ahora tenés que la discusión del presupuesto. Sí. Entonces vos podés hacer un presupuesto validado por la oposición para poner mayoría. La oposición de hoy es mayoría, ¿no? para poner en caja las cuentas fiscales. La oposición De hecho, serían, perdona, las otras 5 fórmulas presidenciales, porque no hay ningún electo. Alberto Está bien. Fernández ganó las PASO. Está bien, eso estoy de acuerdo, Por eso la situación es, si bien en lo monetario es parecido a lo que fue abril-mayo del 89, o sea, la antesala de la hiper, por lo menos en ese momento vos tenías un presidente electo y estaba dispuesto a asumir, que era Menem. Acá, digo, Alberto Fernández, por más voluntad que ponga, todavía no es presidente electo. No. Entonces, en realidad lo que vos podés hacer es, de cara a la discusión del presupuesto, mostrar con consenso de la oposición que vos haces un ajuste fiscal en serio, donde hay que tocar las cosas. Porque este gobierno lo único que hizo fue no tocar donde tenía que tocar. A ver, Argentina tiene una... Mire, se hizo un estudio del BID sobre la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. Sí. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Pero además, ahora viene lo peor todavía. Sí, eso es espantoso, con lo cual ya ahí tenés 7 puntos para cortar. Pero fíjate esto, lo que vos necesitás, cuando vos mirás esos números, el BID inventa una definición que se llama filtraciones, o sea, choreo. Sí. Bueno, Argentina tiene 5 puntos de choreo. De filtración. O sea, bueno, choreo, yo le voy a decir choreo, Claro. como se llama. Ahora- Entonces, digamos, mirá si vos podés hacer un ajuste fiscal de 7,2 sin joder a la gente. Claro, pero ¿sabés a quién afecta? Javier, A los políticos. ¿Qué sería ajuste fiscal? ¿Dónde hay que recortar? A ver, nosotros con Giacomini en el nuevo libro, en Libertad, 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 hicimos un programa fiscal para 4 años, Claro. o sea, obviamente para el Por próximo eso, gobierno. estamos hablando de 4 años, ahora tenemos unos meses. Está bien, pero la primera parte del programa ya la podés poner en funcionamiento. ¿Qué consta? De eliminar de cuajo la obra pública, que ya sabés que es un robo, los cuadernos te lo prueban.
eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a provincias y a municipios y eliminar de cuajo los subsidios económicos redefiniendo los contratos. Eso es concreto. Esos son 10 puntos ahora, del PBI. Lo último, para cerrar, y te pido brevedad en la respuesta. Ayer, en Radio La Red, Johnny Vial hablaba con Jorge Lloma, embajador en Perú, y decía, hablé con el presidente hace un día y le dije, el camino es la convertibilidad. No, ¿Sí o no? no. Nosotros, en el mismo libro con Giacomini, proponemos directamente eliminar el Banco Central, ir a un sistema de banca libre, con banca Simon y además con libre competencia de moneda. Es decir, que la gente elija la moneda que quiera. Ese sería el sistema ¿Y con ideal. operaciones que se hacen en qué moneda? La que vos quieras. La que se acuerda con sería todo dólar acá en la Argentina, porque pensamos en verde. Pero sería fabuloso. Si acaso cuando vas a comprar una propiedad, ¿en qué mirás? En dólares. Cuando te fijas los precios te los peinan en dólares. Todo el tiempo mirando en dólares. Bueno, saquemos la careta. Aparte sería genial. Dejaríamos de ser estafados por los políticos argentinos porque la inflación es una estafa en favor de los políticos. Si quieren se los hago con un ejemplo cortito que queda claro que Para es una cerrar, estafa. dale. Supongamos que nosotros tenemos una economía que hacemos transacciones en moneda de oro. Sí. Ahora sucede que yo descubro que puedo convertir el plástico en oro. Si yo estoy metiendo plástico, soy un estafador, ¿sí o no? Sí. Pero claro, lo hago tan bien que parece oro y entonces ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de oro, el precio del oro baja, todos los precios expresados en oro suben. Esto es para los burros que están en el grupo Callao, Kicillof, aquí. La inflación es un fenómeno monetario, ahí apareció el más oro, precio más alto. Ahora, ustedes dos se perjudicaron. ¿Quién se benefició con eso? Vos. Claro, porque soy el que metió el plástico como oro. ¿Quién es el que puede hacer eso a la perfección de la economía? El Banco Central. El Banco Central. Es decir, el Banco Central es un instrumento por el cual los políticos roban a los argentinos. Si ustedes toman la historia del Banco Central y corrigen que nació en 1935, por aquellos años donde la inflación superó el 20%, que se pierde 1,58 de crecimiento, si no fuera por esa institución nefasta que hay que dinamitarla, tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Bueno, me parece que es algo difícil de aplicar en este momento de la Argentina para la mentalidad de los políticos y para nuestro nacionalismo. No, claro, pero ¿cómo no va a ser difícil para los políticos si son unos chorros? Son los únicos que le ha ido bien. Sí. Es decir, y le lavan la cabeza a la gente que lo que necesitan es más de esta basura. Ahora sí me quedo con esto de que se necesita una actitud heroica, ¿no? Hoy de los políticos y pensar en el país. Gestos de grandeza exactamente. y sin mezquindades. Pero claro, eso también es utópico. Claro, pero eso es para personas de bien. Los políticos son basuras, no lo van a hacer. A veces no termino de saber qué pensar de los políticos. Javier, gracias por venir. No, por favor, un placer.